el concepto del límite. El límite de una función particularmente. Entonces, vamos a comenzar. Previamente, para llegar a la idea de lo que es un límite o el límite de una función particularmente, que vamos a abreviar, vamos a decir límite nada más, ¿no? El cálculo del límite. Entonces, yo tengo por aquí la siguiente expresión. El límite cuando, de hecho la voy a hacer más grande, un segundo. Tengo aquí la expresión, el límite cuando x tiende a de una función f de x igual a L. ¿Está bien? Entonces, esto significa, bueno, ¿qué significado tiene esto y cómo se lee? Se lee el límite de f de x es L cuando x está cerca de A. ¿Sale? O también lo podemos ver como el límite, el valor de f de x es cercano a L cuando x está cerca de A. ¿No? Esa es al final la idea que nosotros debemos de quedarnos con esto del límite. El límite cuando x tiende a de f de x es igual a L. ¿Qué significa? Que cuando la x se acerca a un valor fijo A es un valor fijo, y estamos evaluando en la función constantemente con valores más cercanos a A, entonces nos acercamos cada vez más a un cierto valor al que llamamos L. Y a eso es a que llamamos el límite de una función. El límite de una función al final para nosotros es simplemente un valor. O sea, ¿qué es el límite? Es un valor tope al cual se acerca la función de respecto cuando la variable se acerca a otro valor. O el valor de f de x es cercano a L cuando x es cercano a A. ¿Sí? A un valor A. Entonces, esta es la idea general de límite. Aquí algunas características que yo les menciono que son importantes es el valor de A es un valor fijo. Al igual que el valor de L, son ambos valores fijos. Es decir, durante el cálculo del límite esos valores no cambian. El valor de A es el mismo y el valor de L es el mismo. Los valores que van cambiando pues es el de X, porque la idea es que el X cada vez se acerca más a la, y el de f de x, porque al evaluar en un valor diferente de x, pues va cambiando. Si los valores cuando se acercan a A implican que se acercan a L, entonces ese límite se dice que existe. Vamos a analizar qué significa geométricamente la idea del límite de una función. Voy a escribir por aquí el límite para tenerlo en cuenta. El límite, cuando x tiende a A, de f de x es igual a L. Entonces recuerden que dos valores importantes es el L, que les mencionaba, y A. Ambos, este A y este L, decimos que son dos valores fijos. A es un valor fijo en el eje X y L es un valor fijo en el eje Y. Entonces voy a trazar una línea aquí a altura L, paralela al eje X. ¿Qué significa que cuando x se acerca a, f de x se acerca a L? Miren, el significado es el siguiente. Piénsenlo de la siguiente manera. Tomemos un x por aquí. ¿Sale? Aquí está x. ¿Qué pasa si evaluamos la función en este valor de x? Significa que entonces la función aquí en este valor, no ocurre en todos los casos, pero es la idea para ejemplificar. Imaginen que el valor de f de x es esta altura, ¿no? Es un punto por aquí. Entonces, al evaluar la x azul, nos da este punto. Ahora, ¿qué pasa si cada vez que este límite significa que cada vez que nosotros tomemos un valor de x más cercano a A, lo cual puede ser tanto por la izquierda como por la derecha, entonces
la f de x, ¿no? El valor evaluado, el resultado de evaluar la f en la nueva x, pues debería de estar más cercano a la línea roja. Por ejemplo, aquí el punto verde está más cercano a A que el punto azul, pero también su imagen está más cercana a la línea roja. Y entonces, si nosotros consideramos un valor más cercano todavía, ¿no? Por aquí, de x más cercano a A, digo, podría acá caer arriba o abajo, no importa. Pensemos que ahora cae abajo. Pero lo que sí sucede es que cuando el x es más cercano a A, la f de x, acuérdense, esta es la f de x, de la x de color verde limón, está más cercano a la línea. Y si nosotros consideramos otro valor mucho más cercano a A, aquí por ejemplo, uno ya muy cerquita de A, entonces significa que al evaluar la f en ese valor, también ya está muy cerquita de A. Sí, también ya está muy cerquita de A. Ahí. No funcionó mi... Ahí está. También ya está muy cercano a A. Entonces, esto es la idea del límite. O sea, ¿qué significa geométricamente este límite? Esto, que cuando vamos tomando valores cercanos a un valor fijo A, tanto por la izquierda como por la derecha, entonces nos acercamos a un valor fijo L. El valor fijo L lo podemos representar como una línea recta, ¿no? Se representa como una línea recta. Y bueno, acá la función, al final acuérdense que la gráfica de la función es todo un conjunto de puntos, es evaluar un montón de puntos. Entonces aquí la función podría haber hecho algo así. Sí, podría ser algo así la función. Y entonces aquí donde se cruza con el punto, lo voy a poner de negro o amarillo, donde se cruza esta función con la gráfica de la función, pues sería precisamente en f de a. ¿Sí? Eso ocurre. Ahora, no siempre va a ocurrir esa idea, pero bueno, aquí la idea sería un poco esta es la intención pues del límite, ¿sale? Esa es una idea de cómo es que es una función. Entonces recuerden, es tanto por la izquierda como por la derecha, no importa, el chiste es que el x sea cercano al punto A. Esta es la idea intuitiva de lo que es el límite. Sin embargo, se puede trabajar mucho más con esta misma idea. Es decir, se puede formalizar esta idea. Voy aquí a dibujar otra gráfica e intentar dar la explicación. Aquí tenemos a A. Por acá ya saben está el L, ¿no? Cuando el límite ya existe. El límite de la función aquí. El límite cuando x tiende a A de f de x. Digo, podría ser otra función y podría ser otro valor, pero usamos L por límite. Entonces, el límite cuando x tiende a de f de x, pues es un cierto valor. Acuérdense que L al final es un valor en el eje Y, L. Aquí también vamos a poder definir dos límites. Decíamos que podemos acercarnos a A tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces, la idea de definir dos límites es que nosotros nos podamos analizar el comportamiento de la función, tanto por un lado como por otro. Porque a veces la función se comporta diferente, aunque no lo crean. Si tú analizas los valores cercanos a A por la izquierda, vamos a decir que el límite cuando x tiende a A, y para denotar la izquierda vamos a poner un signo menos, de f de x. Esto es el límite lateral izquierdo. ¿Por qué izquierdo? Pues ya se lo imaginarán, ¿no? Porque está del lado izquierdo de A. Y también podemos examinar el límite cuando x tiende a A por la derecha, lo vamos a anotar con un signo más, de f de x, ¿no? Este sería el límite lateral derecho. Entonces, el límite lateral
derecho es ir considerando valores cada vez más cercanos a de x, cada vez más cercanos a solamente por el lado derecho. Y el límite lateral izquierdo es ir considerando valores cada vez más cercanos a por el lado izquierdo. Entonces es analizar el comportamiento, ¿sale? ¿Qué son los límites laterales? Los límites laterales es que nos sirven para analizar el comportamiento de la función tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho. ¿Por qué son importantes los límites laterales? Vamos a dar un ejemplo. Un ejemplo para los límites laterales, para ver que precisamente las funciones no se comportan de igual manera tanto por la izquierda como por la derecha. Realmente los límites laterales no son muy útiles para saber si una función tiene un límite o no. Es decir, no siempre existe el límite. Y vamos a ver en este caso un ejemplo de una función donde no existe el límite. Vamos a considerar el límite cuando x tiende a 0 de la función. Voy a borrar esto porque voy a poner ya explícitamente la función. El límite cuando x tiende a 0 de la función 1 entre x. ¿Sí? La función 1 entre x. Entonces, hace rato usé el verde para el límite lateral derecho. Voy a hacer lo mismo. Vamos a pensar que aquí está el 1. Y bueno, aquí está el 2, el 3, el 4. Si nosotros vamos a evaluando la función, por ejemplo, en 4 es un cuarto. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bueno, evaluar la función del lado derecho. En 1 sería 1, en 2 sería un medio, en 3 sería un tercio y en 4 sería un cuarto, ¿no? 0.25. Si nosotros evaluamos en un medio sería 2, en un tercio sería 3, en un cuarto sería 4, en un quinto sería 5. Y cuando tomamos un valor más cercano de la función, vemos que la gráfica de la función se acerca cada vez más al eje Y. ¿Sí? Eso es la gráfica de la función cuando x se acerca al 0 por el lado derecho. ¿Cómo sé eso? Pues simplemente evaluando, ¿no? Vayan evaluando en el 4, en el 3, en el 2, en el 1 es 1, en el 1 medio por la ley del sándwich es 2, el 1 tercio es 3, el 1 cuarto es 4, el 1 quinto es 5 y así sucesivamente, ¿no? ¿Por qué? Pues 1. Imaginen que evaluamos la función en un décimo, pues quedaría algo así, lo cual es 10. Entonces, cada que evaluamos en un número más cercano a 0, la función se hace mucho más grande, positivamente, ¿vale? ¿Qué pasa si ahora nosotros nos fijamos en el límite de la función, pero por el lado izquierdo? Esto de aquí fue el límite cuando x tiende a 0 de 1 entre x. A 0 por la derecha, acuérdense. Ahora vamos a examinar qué es lo que pasa con el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de 1 entre x. ¿Qué pasa si evaluamos en menos 4? Pues si sustituimos menos 4 nos quedaría menos 0.25. En menos 3, menos 0.33. En menos 2, menos 1 medio. Si evaluamos 1 entre x en menos 1, nos queda menos 1. Si lo evaluamos en menos 1 medio, que es un valor por aquí, pues nos quedaría menos 2. Y en 3, en menos 1 tercio, menos 3, en menos 1 cuarto. Y bueno, ya creo que se entiende cuál es la idea ahí. Lo que significa es que entonces la gráfica de la función va algo así, hacia abajo. Es decir, que cuando nos acercamos al 0 por la izquierda, resulta ser que la gráfica de la función se va hacia abajo. Y cuando nos acercamos al 0 por la derecha, la gráfica de la función se va hacia arriba. Entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó aquí? Usamos los límites
laterales para analizar el comportamiento de la función. ¿Sí? Usamos los límites laterales para analizar el comportamiento de la función. En este caso, cuando tenemos un límite y lo examinamos tanto por la izquierda como por la derecha de un valor fijo, en este caso 0, si son iguales, se dice que el límite existe. Cuando no son iguales, pues el límite no existe. Como en este caso, el límite diríamos que no existe. Es decir, como conclusión, ¿sí? En este caso, el límite cuando x tiende a 0 de 1 entre x no existe.